Sí, ¿verdad? Bueno, le decía, así sigue la columna. Se los dije, AMLO, con AMLO llegó la dictadura. Déjenme, esperen un segundo porque tengo aquí un problema técnico. Ahora sí, ya, perdón, es que estaba mal mi teléfono, que es donde tengo el guión, y estaba en otra, no sé cómo se le llama, pero se veía muy feo la letra, muy pequeña. A pesar de la premura de la convocatoria, de lo lejano que parece para el ciudadano de a pie el reclamo a favor de la división de poderes, resultó todo un éxito la movilización social en repudio al golpe de Estado lanzado por López Obrador contra el Poder Judicial. Un éxito que incluso desató la furia del presidente, quien en su mañanera de ayer, lunes 23 de octubre del 2023, volvió a sus recursos favoritos, la mentira, la difamación y la calumnia. Dijo, por ejemplo, que los organizadores de la protesta habían recurrido al acarreo, que manipularon a los trabajadores, que muchos empleados del Poder Judicial apoyan a su gobierno, que detrás de la marcha estuvo el bloque conservador y que no se afectarán los ahorros de empleados al finiquitar los fideicomisos judiciales. Es decir, Obrador mintió, engañó, difamó y calumnió no solo a los trabajadores del Poder Judicial, sino a los ciudadanos en general, quienes convirtieron la movilización del 22 de octubre del 2023 en otra protesta histórica a favor de la democracia y contra la dictadura. Y claro, lo que el dictador bananero no dijo es que desde Palacio se instruyó a las instituciones del Estado para colocar todos los obstáculos posibles a la marcha, estorbos como bloquear el Monumento a la Revolución, el hemiciclo a Juárez y ocupar el Zócalo por completo. Sin embargo, nada detuvo a cientos de miles que se manifestaron en la capital y en el país entero y que dieron una contundente muestra de repudio al poder absoluto de un solo hombre, contra el golpe de Estado al Poder Judicial y sobre todo de repudio al robo de los fideicomisos judiciales. Pero sin duda que el mayor reclamo fue a favor de mantener vigente la división de poderes y contra el avance incontenible de la dictadura de AMLO, moldeada que tendrá su punto culminante en el fraude electoral que se diseñó desde el Palacio para el 2024. Y el mejor ejemplo de que el presidente mexicano se considera el jefe de la pandilla de sátrapas en el continente es la cumbre de dictadores que se llevó a cabo el mismo domingo de la marcha en Chiapas, dizque para resolver el problema de la migración ilegal a Estados Unidos. Un vergonzoso cónclave con dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba, entre otros, que en realidad fue la confirmación de que López empuja a México en dirección a ese modelo de poder absoluto y dictatorial, carente de libertades y de división de poderes. Y es que precisamente de esos países salen millones de migrantes que a riesgo de sus vidas huyen de la dictadura en busca del sueño americano, de la libertad. Por eso el enojo presidencial con la movilización a favor de la división de poderes contra el poder absoluto y la extinción de fideicomisos de la Suprema Corte, porque López ya asumió el papel de jefe de las dictaduras del continente y cual jefe bananero de estas dictaduras, el pequeño dictador Obrador juega el papel de mediador en la crisis migrante frente al gobierno de Estados Unidos. En pocas palabras, de hoy en adelante el señor López pregonará al mundo que la narcodictadura mexicana, la dictadura de López, es respaldada por los gobiernos bananeros dictatoriales de Venezuela y Cuba, entre otros. Y obliga la pregunta, ¿cree el señor López que el gobierno de Estados Unidos se va a quedar callado? Por lo pronto vale recordar que, de nuevo, el tiempo me dio la razón. Sí, desde octubre de 2017, fíjese la fecha, octubre de 2017, aquí argumenté que un eventual gobierno de López no tenía otro camino que el de una dictadura, al estilo cubano y venezolano. Así lo escribí textual.
En el itinerario político del 31 de octubre de 2017, titulado Gracias, dictador Maduro, dije que el fraudulento proceso electoral que se llevó a cabo allá en Venezuela era una llamada de atención para los mexicanos y que será muy grande la tentación de un fraude de esa magnitud en México. Volví al tema con el itinerario político titulado Confesiones de un dictador, en donde detallé el programa de gobierno del candidato López y dije que buena parte de su propuesta de gobierno era imposible de cumplir, sobre todo reducir la violencia. Y crear una Guardia Nacional no era otra cosa que reproducir la venezolana Guardia Bolivariana. Dije que el autoritarismo mostrado por Obrador en el partido Morena, en donde existe una verdadera dictadura, sería llevado a su gobierno con el riesgo de acabar con la división de poderes y someter a los poderes legislativo y judicial, además de acabar con la Comisión de Derechos Humanos y con la Fiscalía Independiente. Volví a los afanes dictatoriales de López el 13 de diciembre del mismo 2017. El 13 de diciembre del mismo 2017, ya que Morena se había convertido en una dictadura, como lo denunció la diputada federal Miriam Judith González, del 38 distrito de Minatitlán, Veracruz, quien renunció a su militancia de Morena con el argumento siguiente: en Morena hay una gran incongruencia, pues en público se tiene un discurso y en privado es una dictadura. Y pregunté, ¿será distinto un gobierno de López si en su partido es un dictador? Un gobierno de AMLO será una copia de Venezuela y de Cuba, al tiempo. Volví al tema el 9 de marzo de 2018, con el itinerario político titulado ¿Es creíble la no reelección de López? Y documenté que todos los sátrapas del centro y sur del continente, Chávez, Maduro, Castro, Morales, Ortega y otros, prometieron no reelegirse, prometieron ser demócratas, prometieron no destruir la democracia, y todos mintieron. De nuevo en el tema, el 19 de abril de 2018, en el itinerario político titulado AMLO, la dictadura tardía, comparé con detalle las pulsiones dictatoriales de Obrador con los tiranos del continente para concluir con la siguiente pregunta. ¿Se imaginan al autoritario AMLO sometido por el INE, por la división de poderes y por el Tribunal Electoral? Al tiempo. El 28 de abril de 2018 titulé así el itinerario político: La dictadura ya está aquí. Y es que era evidente el ejército de bots en redes, montado para atacar a los críticos del candidato, entonces candidato López Obrador. Curiosamente, días después de esta columna, que fue el 28 de abril de 2018, Ricardo Alemán fue atacado con millones de bots, porque puse en un intercambio que tenía yo con dos personas en Twitter, hoy X, antes Twitter, le puse les hablan, esa palabra. Y dijeron que era una amenaza de muerte a López. El 1 de noviembre de 2018, a pocos días de la toma de posesión de López, el itinerario político se tituló así: Dictadura. Así lo dije. En distintos momentos, aquí planteamos la hipótesis de que el debate y la consulta sobre el Naim, el nuevo aeropuerto, tenía el objetivo de crear las condiciones para instaurar en México una dictadura a partir de la victoria arrolladora de López. Y sí, muchos dicen que el de Obrador no será un gobierno dictatorial, pero también decían que no era tramposo, que no era mentiroso, que no cometería la locura de tirar el nuevo aeropuerto, y probó que es capaz de todo. López Obrador nos demostró que es capaz de todo, y todo es todo, al tiempo. El 11 de diciembre de 2019, titulé así el itinerario político: Si muere la corte, nace la dictadura de AMLO. Fíjese la fecha, 11 de diciembre de 2019. Si muere la corte, nace la dictadura de AMLO, ya que López había iniciado la colonización del máximo tribunal con la ministra Margarita Ríos Fajardo.
El 27 de febrero del 2020, el itinerario político se llamó así: se confirma la muerte del INE, y concluyó de la siguiente manera: sí, López Obrador y Morena llevarán al país a una crisis tal que mucha gente creerá que la única salvación será la reelección de López. Sí, asistimos al magnicidio perfecto, al crimen de la democracia mexicana, al tiempo. Por último, el 17 de septiembre del 2021, en el itinerario político titulado Pruebas de que AMLO es dictador, detallé el decálogo de todo dictador y de toda dictadura. El mismo decálogo que hasta hoy sigue a pie juntillas el gobierno de López. En efecto, hoy López Obrador no solo se comporta como dictador, sino que cree que es el jefe de los dictadores latinoamericanos. Se los dije al tiempo.